Bien, y las podemos dividir, hay múltiples maneras de dividir las arritmias para enfocar su estudio. Ahora las vamos a dividir en supraventriculares y ventriculares. Esa división bastante piola porque la gran mayoría de las arritmias supraventriculares son relativamente benignas. Y más allá de ponernos un poco nerviosos porque vemos un ritmo rápido, no le traen mayor problema al paciente, no así las ventriculares. Pero no siempre es así. Así que la realidad es que tenemos que saber discriminarlas y tratarlas. Y en realidad, justamente la unión auriculoventricular es que nos marca ese límite. Todo lo que está por encima de la unión auriculoventricular se habla de superventricular, o sea, el nódulo B para arriba, el nódulo B para abajo, la His, divisiones, parte de His, subdivisiones y Purkinje son ventriculares, ¿de acuerdo? Muy sencillo. ¿Ah? Sistema de conducción cardíaco. Recuerden, el ritmo se inicia en el techo de la aurícula derecha por los haces internodales, que en realidad no son haces anatómicamente, salvo bajas, no son haces anatómicos, sino es toda una red que rodean ambas aurículas, se dirigen hacia el nódulo auriculoventricular. Muchos pacientes, casi el 90% de la gente, tiene doble fisiología nodal, tiene dos vías de entrada. Un input de una vía lenta y un input de una vía rápida. Eso va a favorecer la presencia de arritmias intranodales. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Y después, una vez que se divide el GIS, ya no se encargamos de las ventriculares. Otra cosa. El diagnóstico de las arritmias se hace con el electrocardiograma. Y tienen que tener en cuenta que toda la conducción auriculoventricular la vamos a tener en el segmento de la P a la R. Ya la EQRS es de despolarización ventricular y sobrepolarización. Por lo cual toda la conducción está de la P a la R. ¿Sí? Es importante eso, porque las arritmias se producen tanto por una alteración en la producción del impulso, como una alteración en la conducción de ese impulso. Todas las alteraciones de la conducción del impulso las vamos a tener en el nervio PR. Entonces, siempre hay que recordar eso. Y esa conducción auriculoventricular es importante, ¿por qué? Por el tipo de células encargadas en esa conducción. Recuerden que las células del nodo sinusal, células de la conducción y células del nodo B, ¿qué tipo de fibras son? Fibras cálcicas. Tienen despolarización diastólica espontánea, tienen automatismo, son las que manejan el ritmo. Por eso son fibras sódicas. Por eso los lubricantes sódicos son buenos antirrítmicos para las arritmias ventriculares, a menos que tengan radiografía. Entonces es importante conocer el tipo de fibra que yo voy a estar pensando para poder tratarlas. ¿Sí? Entonces es muy difícil que yo dé un bloqueante cálcico para tratar una taquicardia ventricular. No debería, porque hay algunas taquicardias ventriculares que son sensibles a verapamilo, pero son muy chiquititas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a hablar de las taquiarritmias y ahora vamos a hacer otra división, que son las taquiarritmias con QRS ancho. ¿Por qué son importantes las taquiarritmias con QRS ancho? Porque hay que hacer un diagnóstico diferencial entre si son ventriculares o son supraventriculares. Es importante, una taquicardia con QRS ancho, en principio es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario.
¿Estamos de acuerdo? Y yo tengo un electro con una taquicardia ventricular, una taquicardia con QRS ancho. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Un paciente, si a ustedes le hacen un electro, viene la enfermera o les avisa el telemetrista, tengo esto, ustedes ven una taquicardia con QRS ancho. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Ah? Si tiene pulso no el paciente. Sí, ni. Si descompensa o no al paciente, pero no vamos a esperar que no tenga pulso. Vamos a ver. Ah, no, está bien. Está cerca, ¿le parece? Está bien. Si descompensa o no. Porque yo puedo tener pulso, pero estar con descompensación hemodinámica y tener 70 de sistólica. Y tengo pulso todavía. O sea, no estoy esperando el paro. ¿Se entiende? Entonces, más que pulso es si descompensa o no al paciente. ¿De acuerdo? El paciente puede estar hablando, doctor, me siento mal y tener pulso, sin embargo está descompensado. Entonces, lo primero que hago es evaluar si esa arritmia descompensa o no al paciente. Si lo descompensa, lo tengo que chocar. No puedo perder tiempo colgando cualquier fármaco. Lo tengo que chocar y no hay otra opción. O sea, que no tenga pulso es el extremo. De hecho, por ejemplo, se pueden encontrar con una paciente añosa que está internada por una sepsis a punto de partido urinario y que desarrolla una fibrilación auricular de alta respuesta. Y la paciente puede tener pulso tranquilamente, pero estar hipotensa, deteriorar el ritmo diurético. Y eso todo causa de esa arritmia de alta respuesta. Y si en el momento está hipotensa, con signo de bajo gasto, tengo que chocar, no voy a poder esperar a tratar de revertirla. Y puede tener pulso. Entonces, así, está bien el concepto del pulso, pero es más amplio. La descompensación hemodinámica, con cualquiera de sus facetas. Entonces, las taquiardias con QRS ancho pueden ser estables o inestables. Si son estables, puedo sentarme a mirar la arritmia y ver de qué se trata. Si son inestables, ¿qué hacemos? Eso, está bien, con eso ya ganaron media clase. Perfecto, lo primero que hacen es evaluar la estabilidad. Inestable puede ser ángulo y tener pulso perfectamente, si me duele el pecho, doctor. Puede tener un diálogo de pulmón, hipotensión arterial, deterioro del sensorio, tener pulso. Ojo con la hipotensión arterial. La hipotensión arterial sola, ¿por qué? Porque los jóvenes son hipotensos y encima si es una fibrilación auricular que por la pérdida de la patada auricular van a estar más hipotensos, pero no significa que estén descompensados. Sí, la hipotensión sola no es hipotensión acompañada de signos de bajo gasto. ¿De acuerdo? Pues si no le van a pegar un zapatazo a un joven y se va a acordar de ustedes todo el resto de la vida. Y no se rían porque yo recibí una vez una chica de 25 años con diarrea. Y cuando se levantó de la cama para que el médico le estaba haciendo hizo una lipotimia. Y lo primero que hizo el muchacho fue pegarle un patadón. Pensando que tenía ni le hizo monitor nada, directamente ¡paf! Todo puede pasar. Entonces, si está estable, puede ser asintomático o tener cierta sintomatología. Entonces, lo más importante ante un ataque de arritmia con QRS ancho es evaluar la estabilidad hemodinámica. Si está estable, tenemos que hacer diagnóstico. ¿Alguno se anima a arriesgar a contarnos qué está viendo? ¿Ah? ¿Eso qué? Primero, es un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Sí? Un ritmo taquicardio con QRS ancho. Bien. ¿Y por qué? Ahora, doctor, que ya. Porque es una taquicardia ventricular. Ahora vamos a repasar todos los criterios.
Eso es lo que- No, porque dígame cada uno que considera que es una taquicardia ventricular, dígame por qué considera que es una taquicardia ventricular. Es relativamente a costo, para hacer una taquicardia ventricular es relativamente a costo. Porque es regular, que es regular. Un aleteo va a ser súper regular. No hay presencia de onda P. No hay presencia de onda P. Está lleno de onda P. Hay onda P por todos lados. Entonces no es ventricular. Supra. No. Ahora vamos a volver después de repasar los criterios, vamos a volver y vamos a charlar sobre este mismo electro. Pero antes, vamos a hablar de los factores desencadenantes. Porque es importante tenerlos en cuenta, porque de acuerdo a las características del paciente, me va a acercar el diagnóstico hacia una o hacia otro. Un paciente con corazón estructuralmente normal, que no tiene alteración del medio interno, que no consumió drogas, que no consumió nada, que simplemente yo estaba mirando en mi casa un partido y perdimos y empecé con... Perdimos y empecé con palpitaciones. Y bueno, seguramente no tuvo nada que ver con algo ventricular, ¿no? Puedo equivocar. Pero bueno, tenemos que evaluar si hay cardiopatía previa, si hay infartos previos, si hay antecedentes de cardiopatía congénita. Depende de la cardiopatía congénita, hay algunas que se asocian a arritmias supraventriculares muy frecuentes, bastante importantes, valvulopatías, fármacos, drogas, trastornos metabólicos, pacientes sin cardiopatía estructural. ¿De acuerdo? O sea, los antecedentes del paciente nos ayudan a acercarnos a ese diagnóstico diferencial. Que hablábamos de supraventriculares o ventriculares. Porque ocurre que las arritmias supraventriculares hay algunas que se presentan con QRS ancho. Y a veces muy ancho. Entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial. ¿Y cuáles son las supraventriculares que se presentan con el QRS ancho? Básicamente, cualquier taquicardia supraventricular que tenga una vía accesoria, el Wolf, cualquier fibrilación auricular con una nefrea preexcitada, cualquier arritmia con un bloqueo de rama previo, se va a comportar como una arritmia con QRS ancho. Pero no significa que sea un ataque cardiovascular. Entonces, los algoritmos diagnósticos nos ayudan a hacer ese diagnóstico diferencial entre taquicardia ventricular y supraventricular. Obviamente, si el paciente está compensado. Está descompensado, le calculo después. Si está compensado, tengo que definir qué es, si lo puedo tocar. Entonces, vamos a hablar de los criterios de Brugada. Los criterios de Brugada son criterios escalonados en el cual, cuando cumple cualquiera de los ítems, es una taquicardia ventricular. Y si no lo cumple, vamos al siguiente criterio. Y así sucesivamente. Si no cumple ninguno de los criterios, descartamos la taquicardia ventricular y es una taquicardia supraventricular con algunas características de la aberrancia. Si cumple cualquiera de los criterios, es una taquicardia ventricular. Entonces, el primer criterio de Brugada es ausencia de RS, de complejos RS en precordiales. En los precordiales, en el electro normal, uno tiene una progresión en el cual va disminuyendo la S y va aumentando la R. ¿Estamos de acuerdo? Con una zona de transición alrededor de B4 normalmente. Eso es lo normal. Si yo encuentro una taquicardia con QRS ancho y en el electro tengo las precordiales todo R o todo S, y está bien puesto, pues si tengo todos los chupetes en el mismo lugar no voy a tener nunca transición, pero si está bien hecho, no hay forma que un ritmo ventricular tenga ese eje. Entonces, es una taquicardia ventricular. ¿Sí? Ese es el primer criterio. Pero dijimos que cuando no cumple el primer criterio, vamos al siguiente. Entonces, si no cumple, o sea, hay complejos RS.
Fíjense. De B1 a B4. S y R. Pues no tengo ningún complejo RS, ¿estamos de acuerdo? No hay ningún isodio fácil. O son todos S o todas R. Esto es una ataque ventricular. ¿Sí? ¿Alguno tiene duda con respecto a eso? Dígale a abogada que están en desacuerdo. Esto es sencillo. Si nos ponemos a pensar, la taquicardia ventricular se produce por un foco en el ventrículo. Y ese foco se propaga. Esa propagación tiene un vector de despolarización único. No es como el ritmo sinusal que tiene despolariza diferentes partes del corazón en diferentes momentos. Entonces un foco único despolariza todo. Entonces tenemos un solo vector, por ende tenemos una sola dirección. ¿Sí? Segundo criterio, dijimos, si no lo cumple, o sea, si hay RS, entonces, teniendo RS tengo que evaluar lo que se llama deflexión intrínsecoide, que es la porción inicial del QRS. Si esa porción inicial, que ahora vamos a ver cómo se mide, es mayor a 100 milisegundos, nos está hablando de que ese estímulo se está conduciendo por tejido no especializado para la conducción, que es tejido ventricular. Entonces es ancho. La anchura del electro significa tiempo. Si fuera tejido de conducción especializado sería muy rápido. Entonces, si yo tengo una deflexión intrínsecoide mayor a 100 milisegundos, sé claramente que eso está por ventricular. Si lo cumple, este B dijimos. Entonces es deflexión intrínsecoide. R nadir de S, más de 100 milisegundos. R nadir de S. Las primeras fuerzas tardan mucho en despolarizar el ventrículo. ¿Por qué? Porque el tejido no es especializado. R nadir de S. Si lo cumple, este B. Si no lo cumple, seguimos participando. Tercer criterio, es el más importante de todos. Disociación AB. Si yo tengo que aurículas por un lado y ventrículos por el otro, si no hay asociación entre las aurículas y los ventrículos, significa que el ritmo ventricular está por su cuenta. Si el ritmo ventricular está por su cuenta, no está asociado a las aurículas, significa que es un ritmo ventricular. Y las aurículas siguen con su ritmo sinusal, lo que pasa es que no despolarizan nada. ¿Y cómo voy a evaluar la disociación? Voy a ver P por un lado y por el otro, pero hay otra posibilidad. Hay posibilidad de que haya latidos de captura y latidos de fusión. ¿Eso qué significa? A veces es muy difícil verlo, pero cuando yo lo veo es una expresión de la disociación AB. Un latido de fusión es un latido intermedio entre el ritmo normal y el ritmo ventricular, porque esa fibra viene despolarizándose desde el ventrículo y desde el tejido de conducción especializado. Entonces va a ser un latido intermedio. No va a ser ni el latido ventricular ni el latido normal. Entonces cuando ustedes ven una taquicardia con QRS ancho y de golpe hay un latido que es un poco más angosto, metido, eso es un latido de captura. Un latido de fusión. Y un latido de captura es cuando, por H o por B, por disminuir la frecuencia cardíaca de la taquicardia, logra una despolarización normal. Dentro de esa taquicardia con QRS ancho voy a tener P, PR, QRS normal. Y después continúa la taquicardia ventricular. Eso es una captura. Si yo tengo una captura, significa que por debajo tengo un ritmo sinusal. Por ende, eso es taquicardia ventricular. Ese es el más importante de las medidas de Lugada. Disociación AB. Tengo P. Lo que pasa es que están por cualquier lado. Entonces las tengo que buscar. No las voy a encontrar fácil a veces. Cuando la veo que está disociada, es una taquicardia ventricular.
Criterio más importante de Brugada. Y si ustedes se fijan en este, si lo midiéramos, tienen que la frecuencia de P es siempre la misma, o es un primo sinusal de más. Y dijimos funciones y capturas, fíjense. Tengo una taquicardia con QRS anchos, todo S, y acá de golpe tengo P, QRS normal. Y después continúa. Captura el ritmo. Y acá hay una función, es un latido un poco más angosto. La sumatoria de ambos. Y acá tenemos latidos de fusión, latidos de captura, disociación a B, como ejemplo, ¿no? No es un eléctrico. Y por último tenemos, supongamos que hasta ahora no encontramos nada. Lo último que tenemos son los criterios morfológicos. Evaluamos de 1 a 6. Y básicamente lo que dicen los criterios morfológicos es lo siguiente. Si yo tengo una taquicardia con QRS ancho y la imagen de la taquicardia es la imagen de un bloqueo de rama típico, tiene que ser supraventricular. ¿Por qué? Porque el foco ventricular viene de abajo para arriba. Entonces no me puede dar nunca una imagen típica, me tiene que dar alteración de esa imagen. Entonces, si yo con una taquicardia ventricular, una taquicardia con QRS ancho, miro y digo, no, esto es claramente un bloqueo de rama derecha, eso seguramente no es taquicardia ventricular. Pero obviamente, es el menos importante de los criterios. Porque puede ocurrir que sea parecido y me confunda. Y vamos a ver ahora cómo son los criterios morfológicos, para que se den una idea. Por ejemplo, el bloqueo de rama derecha yo voy a tener un patrón de RSR', ¿estamos de acuerdo? En B1. Yo en una taquicardia ventricular puedo tener algo similar, pero nunca va a ser igual. Entonces, si yo me encuentro con alguno de esos patrones, no, sí, tiene pinta el bloqueo de rama derecha, pero no es clásico, tiene que ser ventricular. Pasa lo mismo en B6, ¿sí? Se parecen, no es clásico, tiene que ser ventricular. Y el bloqueo de rama izquierda pasa lo mismo, disculpen. Y el bloqueo de rama izquierda exactamente lo mismo. Si es demasiado ancho, si tiene varios notch, si aparecen ondas Q donde no deberían. Lo que pasa es que si tengo una secuela de un infarto lateral, puedo tener una onda Q en cara lateral y no va a ser una taquicardia ventricular. Si tengo antecedentes de un infarto previo, es un paciente que tiene una taquicardia con QRS ancho, tengo que pensar en taquicardia ventricular. Claro, es como son muchos, ¿no? Y después termina diciendo Brugada, bueno, si no cumplo ninguna, es supraventricular. Y si encima el tipo me está hablando, más todavía. Bien. En 91 lo publicó, los hermanos Brugada publicaron el organismo. Y sirve bárbaro. A veces hay que estar un poco más canchero. Entonces, obviamente, hay otros criterios, ¿no? Entonces, Andreas Berekei dijo, sí, obviamente haciendo serie de casos, haciendo estudios doble ciego, agarraban taquicardias ventriculares y supraventriculares agarrantes y agarraban cardiólogos y decían, bueno, vos decime qué es esto usando el algoritmo de Brugada y a otro usando Berekei y veían cómo. Y la verdad que no hay prácticamente diferencia. La diferencia es que Berekei es una sola derivación. Entonces, cuando uno se acostumbra es mucho más sencillo los criterios de Berekei. Hay que acostumbrarse simplemente. Entonces, es una sola derivación. Si cumplen los criterios, es que ve. Cualquiera de los criterios, ahora lo vamos a ver. Si no cumple, es supraventricular. Y ahora vamos a los criterios de Berekei. ¿Qué opinan? Tenemos un lectro que es el primero que vimos, que vamos a volver por todo lo que saben. Y ahora esto.
¿Ventricular o supraventricular? Ventricular. Todos dicen ventricular. Este es la ABR, ¿no? Va. Dijimos que vamos a trabajar sobre ABR. Perfecto. ¿Lo ven bien? Bien. Normalmente ABR es negativo, porque es una derivación que viene así. ¿Estamos de acuerdo? De atrás hacia adelante, de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Entonces, en el ritmo sinusal, ABR es negativo. Por más feo que sea, pobrecito, ustedes me lo discriminan porque es feo, pero tiene un bloqueo de base. A diferencia de esto. ABR negativo que viene así, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cómo sería si viene del ventrículo para arriba? Positivo. Positivo. Entonces yo tengo un ABR positivo, lo primero que voy a hacer es, pero ¿por qué está viniendo? Si es un ritmo sinusal. ¿Estamos de acuerdo? No. Siempre estamos diciendo que está en el tipo de impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Si nos dan un electro malo, entonces, el primer criterio de Kay dice que está la presencia de una onda R inicial. Eso significa que el ritmo está viniendo de abajo para arriba, si no, no tengo forma de estar viendo el vector que viene. Entonces, yo tengo una onda R inicial, es una taquicardia ventricular. Si yo tengo una onda S inicial, es supraventricular. Ese es el primer criterio. Puede fallar. Entonces tengo un siguiente criterio. Pero en principio, el primer criterio de que está hablando de la presencia de onda R en ABR. ¿Por qué? Porque el ritmo ventricular viene de abajo hacia arriba, del ventrículo hacia el segundo, y el vector lo estoy viendo desde ABR. Está totalmente validado. Esto está validado y no hay discusión. Como digo, puede fallar y por eso hay varios ítems para evaluar. Pero cuando cumple cualquiera de ellos, está en carga ventricular. Ese es el primer criterio. Segundo criterio de que puede fallar. Entonces puede ser que arranque con una Q. Porque en realidad yo cuando hago el ejemplo estoy diciendo viene de la punta del ventrículo hacia la aurícula. Pero la taquicardia ventricular puede venir de cualquier lugar. De hecho puede ser una taquicardia del fascículo posterior y no voy a tener una onda R positiva. Pero ¿qué pasa si tengo onda R, si tengo onda Q o QR? Tiene que ser ancha, es como la deflexión intrínsecoide. Tiene que ser ancha porque está viniendo por tejido de conducción no especializado. Entonces cuando tengo una onda Q mayor a 40 milisegundos en ABR, es taquicardia ventricular. ¿Se entiende? Primer criterio, onda R prominente, taquicardia ventricular. Si no tiene onda R, puede ser taquicardia ventricular, sí, todavía puede ser. La evaluamos. Si es Q, R, QR, pero mayor a 40 milisegundos, ¿qué es la diferencia? Ventricular, supraventricular. El primer vector es rápido, porque es tejido de conducción especializado, a diferencia de la taquicardia ventricular, es ancho, más de 40 milisegundos. Entonces vemos, primer vector más angosto y ancho, aunque tenga bloqueo de ramo. El primer vector es rápido, en el supraventricular, y la ventricular no, viene por todo el Purkinje y el músculo cardíaco subiendo. Tercer criterio de Leque. Supongamos que tuvo un infarto, porque el paciente me molesta, ¿no? Y hace todo lo posible para que yo me equivoque, y tuvo un infarto, entonces arranca con QS. No tiene ni un poquito de R, entonces digo, la presencia de Notch en cualquier QRS me habla de mayor tiempo de conducción.
la presencia de notch en ABR habla de un ritmo ventricular. El supraventricular es rápido. No tiene notch. Por más bloqueo que haya, es totalmente limpio. ¿Sí? Entonces, el primer criterio es ABR positivo. El segundo criterio, si no tengo ABR, tengo QS ancho, más de 40 milisegundos. Tercer criterio, si por alguna razón no tengo R, tengo QR en el supraventricular, no voy a tener notch. En el ventricular voy a tener notch. Y el último criterio, el cuarto criterio de Breakey, es más complicado. Necesitaríamos un transportador para medir ángulos. Y obviamente que no creo que ninguno de ustedes tenga un transportador en el bolsillo cuando está de guardia. Pero lo que habla básicamente es la relación B y BT, que es básicamente el vector inicial y el vector tardío hace una relación y nos dice que si B y BT es menor de 1, ¿cómo sería B y BT menor de 1 ahí? Esta carga ventricular. B y BT menor de 1 tiene que ser BT más rápido, ¿estamos de acuerdo? Menor ángulo. El primer vector ventricular es muy lento y después repolariza más rápido. Entonces nos habla es otra manera de hablar de esa deflexión intrínsecoide, de ese QS ancho. ¿Estamos de acuerdo? El vector inicial es lento y el vector final es rápido. No se van a poner a medirlo ni nada, es una cuestión académica, pero este es el cuarto criterio. Es el cuarto criterio. Y entonces dijimos que si es supraventricular tenemos que pensar en cuáles son las supraventriculares de una aberrancia. Cualquier supraventricular que tenga un lugar previo o la línea accesorias. Cuando conducen, pues las esta es una taquicardia con QRS ancho, ¿estamos todos de acuerdo? Yo tengo P adelante de QRS, cada P se acompaña de un QRS. ¿Tengo RS? Sí, tengo RS. No tengo ni todo R ni todo R, tengo RS. El RS, ¿se acuerdan que tenía que ser mayor a 100 milisegundos? Tengo 80 milisegundos. O sea, el primer criterio no lo cumple, el segundo criterio no lo cumple, no está disociado, no lo cumple. Uy, pero el ABR es positivo. No es positivo, arranca con RS, sí. ¿Sí? O sea, no cumple el criterio ventricular, no cumple BLK, por más que lo vea feo, no es un ataque cardiovascular. Y de hecho, si está mal colocado, porque arranca así, como lo veo rama derecha, tiene retardo posterior, con lo cual, digamos, seguramente está todo amontonado para acá el electrocardiograma. Así que, aunque nos lo pongan mal, podemos ver con los criterios. Y acá vamos a ver que es más fácil. Viene cortito, ¿estamos de acuerdo? Y esto es el retardo posterior, tiene un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama derecha. Feo, pero es típico. R, S, R'. Retardo posterior. Es un patrón miocardiopático, aparte de la seguramente este paciente tiene alguna cardiopatía de base con una secuela inferior o un bloqueo, habría que verlo. ¿Y qué pasa? Dijimos, el primer criterio no lo cumple. Tiene R, tiene RS. Segundo criterio de Brugada, ¿lo cumple? RS chiquito. Pues es posterior el retardo. Tercer criterio, disociación AB. ¿Lo cumple? No, después de cada QRS hay una P.
no está disociado. Es una taquicardia retráctil intranodal, posiblemente, podemos charlar después qué clase, pero esto no es una taquicardia auricular. Sin embargo, viene lo ven así. Y si el paciente viene descompensado, lo choco. Si ustedes lo ven muy rápido y ven esto y dicen yo, y es una persona joven, sobre todo una chica joven, mientras ustedes podrían hacer adenosina, aunque esté descompensada. A veces los pacientes congénitos, al perder la patada auricular o están muy rápidos, se ponen en bajo gasto. Y si ustedes ven, pueden hacer el diagnóstico rápido, pueden hacer 12 miligramos de adenosina antes de tratar de chocarlo. Porque esto con 12 miligramos de adenosina corta inmediatamente. Y si no corta, ya tienen preparado, que son hacer 2 ampollas en envuelve muy rápido. Pero tienen que ser capaces de ver esto rápido, si no, no se los recomiendo. Ustedes ven esto y ven un paciente hipotenso que está mal profundido y choquenlo. Por más que digan, no. ¿Sí? Está estable solamente hacer diagnóstico. No se olviden que, digamos, trabajamos en unidad cerrada. Los pacientes que nos traen son pacientes graves. En principio, ¿no? Lo trataría en otro lugar. Y en el WELF, bueno, claro, el tema del WELF es que la porción inicial del QRS expresa la conducción por la preexcitación, por la vía accesoria. Entonces, cuando esto se pone rápido, a veces es bastante difícil de hacer el diagnóstico diferencial. El problema del WELF es que esa vía accesoria no tiene conducción decremental, no frena los impulsos. Por lo cual, un WELF, por más joven que sea, si se fibrila la aurícula, van a pasar todos los impulsos de la aurícula al ventrículo. Entonces voy a tener una persona joven con un corazón estructuralmente normal que de golpe ese ventrículo va a ser bombardeado a 300, 350, 400 latidos por minuto. Eso fibrila cualquier ventrículo. Entonces, el WELF Parkinson White es la única arritmia que por más que venga charlando diciendo hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? No, estoy con un poquito de palpitaciones. Si está fibrilado, hay que chocarlo. Si estamos en Estados Unidos o en algunos otros países que tenemos procainamida, que es un bloqueante sódico específico de vías sódicas, de vías accesorias, yo puedo hacer procainamida. Pero en Argentina no la tenemos. Y si yo pierdo tiempo, cuando hace el FB, después es difícil sacarlo. ¿Sí? Entonces, esta es la única arritmia supraventricular a la cual yo le prestaría especial atención. La onda delta del PR corto, ¿no? ¿Se acuerdan de la onda delta? Viene acá. Igual es lenta fibrilar. El problema es la fibrilación auricular. Por la descarga de la aurícula, que es totalmente térmica. Pero bueno, esto si uno lo ve dice, uy, puede llegar a asustar. No, este es el bueno. Bueno, a ver. Obviamente las taquicardias ventriculares pueden ser de origen ventricular, y entonces tenemos la TB y la FB, ¿no? Ante ellas, la FB va a descompensar al paciente siempre. La taquicardia ventricular puede no descompensarlo. Si no descompensa, es una curvación relativamente con buena función, nos da tiempo con una miedrona, pero eso descompensa al paciente. Es muy difícil que una TB polimorfa no lo descompense. Monomorfa, polimorfa, sostenida, no sostenida. Hablamos de sostenida cuando es más de 30 segundos o descompensa al paciente. No sostenida menos de eso. Por esa fina no tiene mucho sentido. Con el tratamiento, si está descompensado, toque, no lo pienso. Y si tengo duda, bueno, si está gritando no estoy bien, tengo cuidado, ¿no?
choco, evalúo factores desencadenantes, drogas, medio interno, oximetría, ¿sí? Monitoreo, aseguro BD, pero es importante el factor desencadenante, estar pensando en qué tiene el paciente y por qué se me puede estar descompensando. Por ejemplo, taquicardia polimorfa, tipo torsión de puntas. Ustedes pueden chocarlo, pueden ajustar, pero hay algo que tienen que tener en cuenta: el magnesio, hipomagnesemia, favorece la TB polimorfa de tipo torsión de puntas, entonces reponga magnesio mientras hacen todo lo demás. Porque si no pueden tener una TB y chocarla y además muchas veces entra y sale, entonces estamos como siempre atrás. Recuerden el magnesio. Si es inestable, lo chocamos. Si es estable, corregimos los factores, hacemos tratamiento médico, mientras tanto lo monitoreamos. Lidocaína. La lidocaína solo la usamos en las taquicardias ventriculares isquémicas. Si no, no. Estamos hablando de un paciente que no está en paro, ¿no? O sea, no es lo mismo el algoritmo de RCP que en un paciente que tengo internado por otra causa y se descompensa. La lidocaína es 1 a 2, 1 a 1,5 miligramos kilo. El bolo y después mantenimiento, tengan en cuenta si es al 1 al 2%, pero solamente las usamos los cardiólogos en la TB isquémica, porque si la lidocaína demostró que en otros tipos de TB aumenta la muerte por paro cardíaco. O sea, me saca la arritmia y el corazón después se para. Queda hiperpolarizado y no responde. Entonces, por eso se sacó. Básicamente, amiodarona, como una buena regla, 5 miligramos kilo de carga, no en bolo. En bolo la amiodarona hipotensa baja la fracción de eyección, puede dar hepatopatía, puede ser incluso más complicada y agregar el eso mismo. Entonces, carga en 1 o 2 horas, el mantenimiento en 24 horas, 10 miligramos por kilo. 5 y 10, con eso se lo guardan acá para toda la vida y es fácil de manejar. Un electrobasal y de electrotaquicardia. De un paciente joven sin cardiopatía, pero fíjense que el paciente tenía ya un trastorno de aparición de la rama derecha, que cuando aumenta la frecuencia agarra más y me muestra una taquicardia con QRS ancho con imagen de bloqueo de rama derecha. La imagen de bloqueo es típica, el ABR, la primera parte es bien agosta. Tengo la P después de cada QRS, no está disociado. Esta se me pasó rápido y me dio la respuesta. Busquen la P, busquen la disociación. Cuando encuentran la P está disociado, hay P por momentos y por momentos no hay, bueno, la van a ver. Acá la ven bien. Acá hay P, acá no hay nada. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué no hay P acá? Y acá está casi pegada en montaña de QRS, lo mismo que acá. Está disociado, cumple el criterio más importante del lugar. ¿Y acá? Fíjense que no es igual al resto del ritmo. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
diferente. ¿Por qué es diferente? Porque es una fusión entre el ritmo normal y este. Es esta. ¿Dónde está la disociación AB? ¿Ah? ¿La ve? ¿No la ve? Digamos, esto es una expresión de la disociación AB. Acá está la P. Siguiente la tiene. ¿La ven? ¿Y acá dónde está? No hay. Está disociado, además la fusión me muestra exactamente es un equivalente a la disociación, a la P. Ahí también tengo la P disociada. Exterior de venticular. Disociación AB. Criterio más importante. A veces lo veo directamente, a veces lo tengo que ver con fusión o captura. Ay, perdón. Esto me arruinó la sorpresa. Este es un caso real. Paciente de 20 años. Palpitaciones. Resulta por palpitaciones. Palpitaciones muy importantes. Con ese electro. ¿Qué le llama la atención? ¿Ah? No. No. Parece polimorfa, pero no es retrosándica. Este chico consulta por palpitaciones y un presíncope. Está hipotenso. Tiene PB y PB. Sí, No. No. Es un gol. Es un gol fibrilar. Y está fibrado pues está totalmente regular y por el momento pasaje es más fuerte, entonces aberra más y por el momento es más chico y aberra menos. 20 años tenés. ¿Qué le dije yo? ¿Qué pasa cuando los Wolf cuando están fibrilados? Se chocan. Porque esa frecuencia termina fibrando el ventrículo. No voy a esperar que se fibrile. Además cuando se fibrila, porque se la ATP dijo basta. Con la fibrilación, al paro. Y fíjense el electro. Este es el electro con el que sale. PR corto. Lo relacioné con tubo barra. Para llegar a poder relacionarlo, primero tenemos que salvar la vida. Lo dejamos esperando porque tiene palpitación y de hecho perdemos tiempo. Ese chico se fibrila. Y no te cuento. Es una causa importante de muerte súbita en jóvenes. El huevo. Entonces, para que les quede en la cabeza conceptos. Las taquicardias con QRS anchos son ventriculares. Esto no se demuestra lo contrario. Si están descompensadas, se chocan. Si no están descompensadas, nos permiten evaluarlas. ¿De acuerdo? Y entonces, algoritmos. ¿Es regular o irregular? Si es regular, uno tiende más a pensar en una taquicardia ventricular porque es un foco que está disparando con una regularidad. Si es irregular, tendría que estar pensando en FA, ¿sí? Que en un aleteo que tenga pasaje variable, en una fibrilación auricular, en un Wolf, son supraventriculares, pero QRS ancho. Es regular. Si es regular, pienso en TV. El paciente está compensado. ¿Qué hago? Maniobras vagales. Trato de abrir eso, bajar esa frecuencia. Si responde a maniobras vagales, es porque es supraventricular. Si no responde, digamos, el vago no tiene nada que ver con el ventrículo. Entonces, foco automático ventricular no responde a los humores. Entonces, no se va a modificar ni con maniobras vagales ni con adenosina. ¿Sí? Si se abriera y vemos la relación de QRS, si P y QRS, si P y QRS la relación es 1 a 1,
O sea, no está disociado, es supraventricular. Si está disociado, ve la disociación, es ventricular. La morfología, si la morfología es típica de bloqueo de rama, seguramente es supraventricular. Si es un bloqueo de rama aberrante, tengo que pensar en ventricular. Y así, pero esto todo va en la cabeza de cada uno, vamos pensando. Entonces, ¿qué decía Brugada? Primer criterio, ausencia de RS. Todas R o todas S, pero nunca isodifásica. Taquicardia ventricular. Segundo criterio, si tengo RS, la deflexión intrínsecoide más de 100 milisegundos, porque la porción inicial es ancha porque viene por el ventrículo. Taquicardia ventricular. Tercer criterio, disociación AB. ¿Sí? Y para completar, disociación AB. Criterios morfológicos. ¿Sí? Si no cumple ninguno de esos, debería ser supraventricular. Nos ayudamos con BLK. ABR, primer criterio, R prominente, ancha. Segundo criterio, no tengo R, tengo S, tengo una R, una QS ancha. Tercer criterio, la presencia de notch. ¿Sí? Y el cuarto criterio es la relación entre B y BT, que es el vector inicial sobre el vector final. Si el vector inicial es más lento que el vector final, estamos hablando de que taquicardia ventricular no lo vamos a andar midiendo. ¿Sí? Pero es como todo eso lo hacemos en la cabeza en un segundo, básicamente, para hacerlo más sencillo. A todo eso que vimos lo hacemos más sencillo. Está inestable hemodinámicamente, lo chocamos. No está inestable, hacemos maniobras vagales, masaje del seno. No se pongan a hacer compresión ocular, no. Pueden desprender la retina, ¿no? Y hay que hacerlo importante para que duela. Acá, pulso por debajo del goño, tac, ahí tiene que doler. A los grandes, oculten, no vaya a hacer cosas que se pongan a hacer. 20 segundos. 20 segundos doliendo, que canse sobra, para abrir y ver qué está pasando con la onda P. Si es eficaz, si cortó en una supraventricular, una retrata intranodal con aberrancia. Si no es eficaz, adenosina 6 o 12. 6 tienen que hacerlo muy bien, flashear muy bien. Si no, 12 miligramos bien flasheado. Si es eficaz y cortó, el 90% son supraventriculares. El 10% corresponden a las TV idiopáticas fasciculares y de fascículo posterior, que son adenosinos sensibles. Lo que pasa si se corta con adenosina. A los fines prácticos igual sirvió como tratamiento. Lo vamos a discutir después cuando lo veamos en el laboratorio de electrofisiología, a ver dónde está viniendo eso. ¿Sí? Y si es ineficaz, yo ya tengo que estoy empezando en TV. Todo eso se hace muy rápido mientras estás buscando el cardio que estás haciendo en las maniobras. Obviamente el paciente está estable. ¿Sí? Eso es el resumen del cuadro anterior. Más sencillo. Recuerden, si no lo chocamos, perdemos tiempo, perdemos músculo y no va a salir nunca. Preguntas, dudas, hasta ahora.